El primer ejercicio sobre las cartas XDC nos pide lo siguiente. En un proceso donde se desea detectar cambios pequeños, se decide aplicar una carta de control XDC, utilizando un tamaño de subgrupo de N12 y obteniendo un total de 25 subgrupos. Se obtiene que X es igual a 32.2, que es la media, y la desviación, que es 6.2. ¿Qué nos pide? Obtenga los límites de control de la carta XS e interprételos. Obtenga los límites de la carta S e interprételos. Estime los límites naturales del proceso e interprételos, y por qué difiere la interpretación de los límites anteriores. Bueno, para empezar tenemos que N es 12, X 32.2 y S es 6.2. Como se nos mencionó, hay un número de subgrupos de 12. Entonces en esta tabla vamos a observar y sacar el valor de C4 con el 12. Para mayor facilidad vamos a marcar una línea. C4 sería 9776. 970, eso. Ahí sí. Y ahí continuamos con las fórmulas para sacar los límites superiores e inferiores de las diferentes cartas. Entonces en la carta LCS tenemos que es X media más 3 por la división de S sobre otros paréntesis C4 por raíz de N, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis y cierro paréntesis. 37.69. El central vendría a ser X. Y bueno, aquí ponemos la media esta, que es la S. Y ahora el inferior nos dice que es la media. Es lo mismo, simplemente en resta. Correcto. Ahora vamos con la parte de LCS de las carta S. Entonces tenemos que es la S más 3 por S dividido para C4 por la raíz de 1 menos 1 menos sería C4 al cuadrado. Entonces sería potencia de C4, esto es al cuadrado, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro, cierro, cierro y cierro. ¿Qué me falta? Y ahora sí tenemos nuestro, nos sale de 10.20 y el inferior es lo mismo, solo que igualmente con resta en la parte de acá. Bueno, ya tenemos nuestros límites. Ponemos así. Ay. Listo. Y finalmente, para poder interpretar esto, se puede decir que para que el proceso sea estable con respecto a la carta X, los datos deben encontrarse entre el 37.69 y el 26.71. Y asimismo en la carta S deben estar entre el 10.20 y el 2.20.
Bueno, ahora lo vamos a escribir para que quede aquí. Para que el proceso sea estable en la carta X, los datos de la media deben los datos de la media deben encontrarse dentro de las limitaciones superiores con 37.9 e inferiores con 26.71. Además de esto, puede existir variabilidad según los datos que haya con respecto a la media. De igual manera, la misma conclusión y la vamos cambiando. Para que el proceso se estable, los datos de la media de la desviación deben encontrarse dentro de las limitaciones superiores con, aquí es 10.20, e inferiores con 2.20. Además de esto, puede existir variabilidad según los datos que haya con respecto a la media de la desviación. Y este ha sido el primer ejercicio, respondiendo todos los literales. Y eso es todo por el primer ejercicio. Como ejercicio número 2 tenemos que los datos de la tabla 7.10 son aquellos datos que están aquí. Representan los resultados obtenidos de un proceso. Como se aprecia, el tamaño de su grupo es de 10. Y si tiene un total de 20 subgrupos, conteste lo siguiente. A. Las celdas para la media y la desviación estándar para los subgrupos 2 y 6 están vacías. Estas de aquí. Hay que calcularlas. Calcule los límites del control de x de s y grafique las cartas x de s. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es llenar esto. Sería el promedio de los datos. Y voy a arrastrarles hasta acá. Y aquí sería la desviación de la muestra de todos los datos. Listo. Una vez que tengo esto, empiezo a llenar esto. Estos son, tenemos N10. La media sería el promedio de todos nuestros datos de la media. Y desviación media es igualmente todos los datos de la desviación. Y como C4 tenemos N10 de muestra, vamos a buscar en C4. Tenemos N10, C4, aquí. 0.9727. 27. Listo. Una vez ya con todos estos datos, procedemos a llenar con las fórmulas de los límites. Entonces, en primer lugar tenemos de x, que es igual a x media, más, abro paréntesis, 3 por, abro paréntesis, s sobre c4 por la raíz de n de 10. Cierro paréntesis, es 157.23.
Esta acá es esta y esto aquí es lo mismo, pero restando. Tres por aquí es paréntesis menos 3. Y de igual forma hay que corregir aquí porque falta un paréntesis y lo colocamos al final. Ahí sí. Estos son nuestros límites de la carta X, y de la carta S sería S media más, abro paréntesis, 3 por, abro paréntesis, S media sobre C4, cierro paréntesis, por la raíz de 1 menos, abro paréntesis, sería la potencia de C4, 2, cierro, y eso es. Cojo estos datos aquí, los coloco acá, le resto, y la media es esta. Listo, ya tengo estos datos acá. Solo falta colocarlos en mi tabla para seguir llenando y poder graficar. Entonces tenemos que ver esto, esto, esto y esto. Aquí es esto, esto y por último esto. Fijamos todos. Bueno, ya con los límites los llenamos en nuestra tabla y procedemos a graficarlos. Insertamos gráfico. Movemos el gráfico a carta X de ejercicio 2. Y aquí vamos a seleccionar los datos. Aquí obviamente como es de X es de la media. Y vamos a seleccionar todos los datos de la media. Le damos Enter, aceptar. Seguimos con los otros de la carta S. Y colocamos el gráfico, vamos al gráfico, carta S2, seleccionamos los datos de la desviación, voy a poner de eso, y cogemos los datos de la desviación de S. Y aquí tenemos el gráfico. Bueno, vamos a concluir. Aquí podemos ver que este gráfico es de un proceso bastante estable. Sin embargo, hay un punto el cual pasa en los límites superiores y lo que hace que no sea totalmente estable. En la carta de S podemos ver que hay dos puntos que son los que salen de los límites. Eso quiere decir que no es estable y hay una gran variabilidad. Al igual que aquí, no hay tanta variabilidad como la de S. Entonces podemos concluir. Decimos que el proceso es parcialmente no estable debido a que existe un punto en los datos de la media que sobrepasa el límite superior, haciendo que no sea del todo estable. 1. Además, hay una ligera variabilidad de los datos, salvo el que excede los límites, y todo esto
con respecto a la media. A ver, ¿cómo era? Igualmente. No. El proceso no es debido a que dos puntos de la media que sobrepasa el límite superior inferior, haciendo que no sea del todo estable. Además hay una gran variabilidad de los datos con respecto a la media. Listo. Esas son las conclusiones. Y dice, queda así. El proceso es parcialmente no estable debido a que existe un punto en los datos de la media que sobrepasa el límite superior, haciendo que no sea de todo estable. Además, hay una ligera variabilidad de los datos, salvo el que excede los límites, y esto todo con respecto a la media. El proceso no es estable debido a que existen dos puntos a los que, dos puntos en los datos de la media que de la desviación que sobrepasa el límite superior en acción de además de la desviación. Bien. Y este sería todo el ejercicio número 2. Ahora este ejercicio me pide hacer igualmente con los mismos datos del ejercicio 2, pero en lugar de aplicar una carta XDC, tengo que obtener la carta XR con los mismos datos. Para esto es necesario sacar el rango de los datos y es restando el máximo de los datos menos el mínimo. Una vez que tengo esto, recorro y podemos sacar los valores que necesito con un promedio de la media y voy a recorrerle para R promedio, que sería los datos de acá. Le doy Enter. Para esto necesitamos sacar los valores de A2, de 4 y de 3, sabiendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El número de muestra es de 10, entonces tenemos que A2 en 10 es 0,308. 308 de 4 es igual a 1.7768 y de 3 es igual a 0.2332. 0.2332. Correcto. Con estos datos ya continuamos con las fórmulas para sacar los valores de cada uno de estos. El límite superior de x sería la x media más, abro paréntesis, la multiplicación de A2 por rango medio. Esto es lo mismo, restándolo. Y el valor de aquí es el de media. A continuación, tenemos de D4 por media, D4 por el rango medio, y aquí sería el D3 por el rango medio, y el central es el rango medio. Ahora sí, con estos valores los voy a colocar en mi tabla para poder graficar. Los fijamos a cada uno y recorremos
para llenar toda la tabla. Listo, una vez con estos datos empezamos a graficar. Empezamos con la carta X. Vamos del gráfico a carta X del ejercicio 3. Movemos, seleccionamos los datos, cogemos la media del ejercicio 3, la media es esta de aquí. Aceptar. Regresamos al ejercicio y ahora graficamos de la carta S. Cogemos los datos, de una vez le seleccionamos los datos, que esto es esto es del rango, y cogemos los datos del rango. Le damos enter, aquí tenemos. Lo movemos a una nueva hoja, carta R3. Y tenemos nuestros gráficos. El primer ejercicio nos sale que es bastante estable, sin embargo hay un punto de los datos de la media en los cuales se sale de los límites, en especial el superior. Y en el de la carta de rangos podemos ver que es un proceso bastante estable. Sin embargo, tiene una alta variabilidad con respecto a la media de los rangos. Entonces, procedemos a concluir. Ahora vamos a concluir, como mencionamos anteriormente. El proceso es parcialmente no estable, debido a que simplemente un dato de la media es el que toca con el límite superior, haciendo que este no sea del todo estable. Hablando de variabilidad, es un proceso poco variable, salvo 2 o 3 puntos distintos en la media. A ver, esta era la carta R. Es un proceso bastante estable, sin embargo es variable. El proceso es estable, sin embargo tiene gran variabilidad de los datos con respecto a la media del rango. Listo. Esto sería el ejercicio número 3 y es el ejercicio anterior, pero ahora realizado en carta XR. Vamos a comparar más o menos los gráficos. A ver, de la carta X del anterior con esta carta es relativamente la misma. Y lo único que cambiaría es el rango y la desviación. Que esta es la desviación y este es el rango. Más o menos tiene la misma variabilidad. Si no es la misma, no, tiene similar la variabilidad, pero no es estable, ya que no se encuentra dentro de los límites con respecto a la desviación. Así que ese es el fin del ejercicio 3 y pasemos con el siguiente. Bueno, el cuarto ejercicio tenemos que resolver los incisos del ejercicio 16 de este capítulo, pero en lugar de utilizar una carta XR vamos a obtener la carta XS con los datos que hemos realizado para la carta XR. A ver, lo primero que necesitamos aquí es nos dan estos datos con el rango, pero como necesitamos la carta XS necesitamos sacar la desviación.
y simplemente vamos a coger la desviación de la muestra de nuestros datos, que serían 1, 2, 3, 4, 5 sobre y lo mandamos hacia abajo. Vamos a recorrer un poco la coma, igualmente en estas de aquí, aumentadas. Perfecto. Y vamos a proceder. Entonces aquí sería el 5, la media sería el medio de nuestra media. Aquí sería el promedio de la desviación. Y C4. Vamos a tomar el valor de C4. Como tenemos un N5, entonces C4 en N5 es 0.9400. 0.9400. Y ahora sí podemos proceder tranquilamente a realizar nuestros límites de las cartas. Perdón. En carta X tenemos que es X media más, abro paréntesis, 3 por la división de S medias sobre, abro paréntesis, C4 por la raíz de N, que es 5, y cierro todos los paréntesis. Es 2.56. Cogemos estos mismos datos, lo colocamos acá para el inferior y es restando. El límite central de esta vendría a ser nuestra media. Correcto, seguimos con el de las cartas S, que es igual a la S media más, abro paréntesis, 3 por S media sobre C4, cierro paréntesis, por raíz de 1 menos, abro paréntesis, la potencia de C4, o sea, al cuadrado, y cierro todos los paréntesis. 0.72. Nuestra es esta, y en esta coge los mismos datos, pero restando. Aquí tenemos nuestros límites en la carta S y en la carta X, y los vamos a ir colocando en nuestra tabla. Entonces tenemos esto, esto y esto, esto y esto. Uy, aquí lo aplasté negativo. Es menos 0.3. Aquí es 0.35 y acá 0.3. Nos fijamos todos estos. Y simplemente lo recorremos. Esta no se fijó. Y así ya tenemos nuestros límites y procedemos a graficar y a concluir cada uno de ellos. Ahora, con todos estos datos comenzamos a graficar. Cogemos primero los datos de los límites de nuestra carta X. Vamos al gráfico a una nueva hoja. Carta X4. Seleccionamos los datos. Agregamos, esto es la media, y cogemos los datos de la media.
importar. Cogemos los datos de los límites de S, que es de la desviación. Seleccionamos los datos de una vez, cogemos desviación y todos los datos de la desviación. De igual forma le mandamos dato 4 y tenemos esto. Ya. Aquí podemos ver que el proceso es poco variable y no es estable debido a que tiene una punta de los datos que arruina el proceso. Igualmente en la carta de desviación, sin embargo, está muy apegada al límite inferior. Entonces vamos a concluir primero con carta X, que es el proceso sería bastante estable si no fuera por uno de los datos de la media que llega, que está por fuera del límite superior, haciendo que este proceso no sea completamente estable. Existe una variabilidad muy baja, ya que los datos están muy pegados y de cierta forma lineales a la media. Ahora de la carta S podemos ver que igualmente sería estable, salvo un pico. Entonces el proceso sería bastante estable si no fuera con uno de los datos de la media de aquí sería de la desviación, que está por fuera del límite superior, haciendo que este proceso no sea completamente estable. También cabe recalcar que tiene una variabilidad baja, ya que los datos están bastante lineales y pegados al límite inferior, salvo el dato fuera de los límites. Bueno, y este es el ejercicio número 4 con sus respectivas conclusiones. Y vamos a hacer un poco para que alcance todo. Eso. Y eso es todo por el ejercicio número 4. Tenemos el gráfico del X4 y del S4. Como último ejercicio es uno creado por mí que dice lo siguiente. En la fabricación de zapatos de fútbol, para la cual se tiene varios criterios de calidad, uno de ellos es el peso de los cordones. Para cierto artículo, el peso debe estar entre 30 más menos 0,5 gramos. Cada media hora se toma un subgrupo de 10 preformas y se pesan. Las medias y la desviación estándar de los últimos 15 grupos se muestra enseguida. Aquí tenemos la media de los pesos y la desviación de los mismos. Para esto vamos a hacer una carta XS y hallar su interpretación. Entonces, lo primero que debemos hacer es sacar X media, desviación media, N y C4. Entonces tenemos que la media es el promedio de nuestra media. Hacemos el abajo igual. Y
Cogemos estos datos de aquí. N vendría a ser los 20 subgrupos, los 15 subgrupos que me dice en el ejercicio, y con un C4 de subgrupo de 10 preformas que se pesan, y con listo. Sería de... Y para C4 vamos a coger los 15 subgrupos que salen aquí y es 9823. 0.9823. Y ahora sí procedemos a sacar nuestros límites. Para la carta X, el límite superior vendría a ser X media más 3, abro paréntesis, sería por la desviación media sobre C4, aquí me falta un paréntesis, C4 por la raíz de n, que es 15. Cierro todos los paréntesis y tenemos 30.45. Cogemos esto de aquí, es lo mismo acá, ahí estamos, y este de aquí es la media. Listo. Tenemos los datos de la carta S, que sería la desviación media más, abro paréntesis, 3 por la desviación media sobre C4, cierro paréntesis, por la raíz de 1 menos paréntesis potencia del C4 al cuadrado, y cierro todos los paréntesis. 0.17, cogemos la desviación y cogemos lo de aquí para ponerlo en el inferior, que sería simplemente restándolo. Un poco los decimales. Y ahora sí, solo falta colocarlo en la tabla para poder empezar a graficar. Lo fijamos todo. Y lo recorremos hacia arriba para llenar todo este espacio con el 7. Muy bien. Y ahora sí podemos proceder a graficarlo. Cogemos la carta X, insertamos un gráfico, seleccionamos los datos, le ponemos la media y cogemos los datos de la media. Enter, aceptamos y lo movemos del gráfico a una hoja nueva que se llama carta X5. Aquí tenemos el gráfico de la carta X y procedemos a graficar la de la carta S. Insertamos gráfico, seleccionamos los datos que vienen a ser los de la desviación, cogemos los datos y todos estos datos, aceptamos, mover gráfico, carta S5. Finalmente tenemos nuestros gráficos de las cartas. A ver, este gráfico está bastante mal, es decir, el proceso, perdón. Este proceso es bastante inestable y tiene una variabilidad muy grande.
La carta S es estable y tiene una variabilidad relativamente bien. Entonces podemos concluir con esto. A ver, el proceso no es nada estable debido a que la mayor parte de los datos se encuentran fuera de los límites superiores e inferiores. Además, hay una variabilidad bastante grande con respecto a la media de los datos. El proceso es bastante estable ya que los datos se encuentran dentro de las limitaciones superiores e inferiores. Existe una variabilidad media ya que existe una variabilidad con respecto a la media de las desviaciones. Existe una ligera variabilidad de los datos con respecto a la media de las desviaciones. Perfecto. Y así es como concluimos el ejercicio número 5, que el proceso no es nada estable debido a que la mayor parte de los datos se encuentran fuera de los límites superiores e inferiores. Además hay una variabilidad bastante grande con respecto a la media de los datos, como vemos aquí. Los límites son estos de acá, el azul y el gris, y nuestra media es del tomate. Y nuestros datos están la mayoría por fuera. Y por último, la carta S es bastante estable, los datos están por dentro de nuestros límites y hay una variabilidad ya que están por encima y por debajo de la media, pero eso no quita que el proceso sea estable. Y este es el fin del ejercicio número 5.